buen día. Nos da mucho gusto participar en el programa cultural del Festival Internacional Santa Lucía, a quien felicitamos por su 15º aniversario. Este año deseamos compartirles una charla sobre la presencia de las mujeres en las colecciones Patrimonio Cultural. En esta sesión se presentará una selección de autoras, artistas, obras, personajes y gestoras que se encuentran presentes en nuestras colecciones, ya sea por su autoría o por su legado. Me acompañan mis colegas Marcela Beltrán Bravo, directora de la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra, Lisette Saldívar Larrañaga, líder de Patrimonio Artístico, Mabel Mauricio Escalante, coordinadora del Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas, y una servidora, Ana Lucía Macías Chiu, directora nacional de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey. Iniciamos este recorrido que busca brindar un reconocimiento al talento, labor, obra y gestoría de las mujeres en nuestras colecciones. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Analu. Pues encantada de participar aquí en el Festival Internacional Santa Lucía. Y bueno, para comenzar, yo voy a empezar con una breve anécdota de unas alumnas que hace algunos semestres visitaron la Biblioteca de Colecciones Especiales Miguel de Cervantes Saavedra y nos preguntaron cuánto teníamos de mujeres. Y fue una pregunta que nos abrió muchas dudas. Empezamos a buscar autoras, manifestaciones distintas en las que aparecían mujeres y fruto de esa pregunta viene la exposición física y la que les vamos a presentar ahora que es virtual, que se llama Viva tu Ingenio Triunfante. Les voy a poner aquí el enlace. Está en nuestra página de colecciones especiales y este es el enlace directo a donde pueden ustedes verla. Y vamos a hacer en esta pequeña charla un recorrido ante algunas, nada más, un botoncito de muestra de nuestras, justamente de nuestras mujeres. En nuestra página de exposiciones virtuales van a encontrar tres exposiciones ya. La primera que hicimos fue la más pálida tinta sobre documentos. Luego viene Tu Ingenio Triunfante y ahora pueden visitar ustedes de la A a la Z y voy a recorrer con ustedes Viva tu Ingenio Triunfante. Entonces, el propósito de esta exposición era visibilizar en los diferentes ámbitos las mujeres y sobre todo las acciones, la creación y cualquier manifestación femenina que tuviéramos en nuestro acervo en los diferentes fondos de la Cervantina. El título, que se llama Viva tu Ingenio Triunfante, por supuesto, es un verso de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una de nuestras primeras referentes cuando estas chicas nos preguntaron qué teníamos. Aquí, por ejemplo, abrimos directamente con Sor Juana Inés de la Cruz en un documento que tenemos una composición de 8 villancicos que se encuentran firmados por Sor Juana Inés de la Cruz, pertenece a nuestro fondo Salvador Ugarte y este documento perteneció a Sor Juana. Y aquí podemos ver la frase que Sor Juana escribió de puño y letra. Y nos interesaba empezar además con Sor Juana, no solo cronológicamente, sino por todo lo que significa una personalidad como ella, una monja muy sabia, estudiosa, que dominaba diferentes artes y ciencias. Entonces, también eso nos permitía ver cómo las mujeres somos multifacéticas y cómo tenemos diferentes manifestaciones, diferentes formas de manifestarnos. Además, Sor Juana, como bien lo sabemos, fue una de las primeras mujeres en nuestro país, aunque todavía era colonia española, en defender el derecho de las mujeres a estudiar, a tener conocimientos. Entonces, aunque me voy a ir deteniendo en esta exposición en algunas partes de personas muy específicas, quiero explicar también la importancia de mostrar a las mujeres en colectivo. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de 4 generaciones de mujeres que pertenece a nuestro fondo Sandoval Lagrange.
Me voy a detener brevemente en Loie Fuller, que fue una bailarina muy interesante, y aunque solamente tenemos esa foto de su mano, nos hacía pensar también en la excentricidad de este personaje. Ella como bailarina estudió también la luz para hacer ejercicios y experimentos a la hora de presentarse en un escenario. Entonces, no solamente ella fue una de las primeras en utilizar la electricidad y los diferentes tipos de colores en sus presentaciones, sino fue una de las primeras mujeres en diseñar iluminación para espectáculos. Parece que no era una de las bailarinas más, digamos, eh, adelantadas en el sentido del uso de su cuerpo, pero sí utilizaba una enorme cantidad de telas y de movimientos que hacían que la electricidad luciera. Aquí me detengo también en una orquesta de cuerdas de mujeres, en un grupo musical, para recordar esta cuestión colectiva que hemos platicado. En la exposición, como ustedes pueden ver, hay de diferentes nacionalidades, porque forma parte de los acervos que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de la Sandoval Lagrange que en un grupo, un cuerpo de enfermeras. Otro de los personajes que tiene esta exposición importantísimo para nosotros fue este documento de Hermila Galindo, ¿no? El estudio que se presentó en el Segundo Congreso Feminista de Yucatán, un poco más allá de 100 años ya, en el cual se defiende el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Una gran pionera de los derechos de las mujeres hasta la fecha. Algunos de los derechos que pedían las feministas en esos congresos todavía no los terminamos de alcanzar. Tenemos, por ejemplo, periodistas como Alma Reed. Me detengo brevemente también en Gabriela Mistral, la primera mujer latinoamericana en obtener un premio Nobel de literatura. Interesantísimo el material que tenemos de ella. Tenemos libros y tenemos una carta escrita a Agustín Basabe también, que es parte de otra exposición de nosotros. Y con Gabriela Mistral inauguramos esta segunda parte que tiene que ver con mujeres y la literatura propiamente. Victoria Ocampo, Hannah Wright, Juana de Barboru, Alfonsina Storni, y por supuesto Nau Violín y Guadalupe Marín, todas mujeres que defendieron en su momento el derecho a ser ellas mismas, el derecho a romper paradigmas. Y bueno, con Irene Joliot-Curie inauguramos una segunda parte, una tercera parte que es el ámbito de la ciencia y las mujeres. Y pues tenemos aquí una de las primeras fotografías de una estudiante, profesora en el Tecnológico de Monterrey, en nuestros laboratorios. Tenemos periodistas como Esperanza Velázquez Bringas. Tenemos esta foto que nos encanta de la taquimecanógrafa. Y también tenemos a la primera mujer en especializarse en cactáceas en México, este libro. Cerramos esta parte con abrimos con una Curie, terminamos con otra Curie, con la segunda hija de Madame Curie, que fue además biógrafa de su madre. Fue periodista, concertista y biógrafa de su madre. Y este libro que ven aquí fue un bestseller en su época. Comenzamos con las mujeres deportistas, otro ámbito muy importante en el que las mujeres se han desarrollado y sobre todo últimamente ha sido más destacada su presencia. Tenemos a la nadadora Esther Williams, que además después fue estrella de cine. Este pertenece a nuestro fondo Agustín Basabe. Y tenemos esta fotografía del Campeonato Femenil de Voleibol en Monterrey de 1930. Y podemos identificar no solamente el tipo de peinado, el arreglo personal, la ropa, el estilo deportivo, sino que este equipo realmente está unido a través de las marcas de su camaradería, y pues que está este hermoso balón aquí. También nos gustó muchísimo esta fotografía de la Sandoval Lagrange.
Y para terminar ya la exposición, tenemos este personaje importante no solamente por su trabajo en el cine, una mujer bellísima, una gran actriz, sino también en su trabajo humanitario. Entonces, Elizabeth Taylor aparece en nuestra exposición también del Fondo Agustín Basabe, señalando principalmente el trabajo que ella llevó a cabo con los enfermos de SIDA en su momento y pues todo el trabajo que ella realizó en el desarrollo de reunir de fondos para la investigación de esta enfermedad. Esta es nuestra exposición. Por supuesto, esta exposición no habría sido posible sin el apoyo de Patti Rodríguez, que es nuestra curadora y museógrafa y que realmente se lució tanto en la física como en la virtual. Y pues aquí les dejo esta hermosa imagen de una mujer deshojando una flor llena de esperanza a futuro justamente en lo que las mujeres tenemos que seguir haciendo. Y pues muchas gracias por su atención y le comparto la palabra ahora a mi colega Lisette Saldívar. Muchas gracias, Marce. Y bueno, pues también agradezco mucho esta oportunidad para compartir un poquito sobre nuestros acervos y en concreto justamente esta participación y visibilización de las mujeres y de las mujeres que pertenecen a o que son productoras de arte o que son científicas, ¿no? Como lo que nos comentaba Marce hace unos momentos. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues básicamente a mí me interesa mucho hablar desde la perspectiva de cómo lo personal se vuelve político y cómo las mujeres artistas desde el campo del arte han expuesto lo personal como algo, como una postura política y como una acción de justamente presentarse como mujeres, como artistas, en un campo en donde justamente han sido invisibilizadas también. Digo, a lo largo de la historia eso no es nuevo, ¿no? Pero las mujeres han sido poco presentadas como artistas, ¿no? Más bien han sido objeto de temas dentro del arte. Y justamente este título que plantea Carol Hanisch en 1969 en un texto, me parece pertinente para presentar a algunas artistas que justamente en sus obras se plantean o se presentan como artistas con una postura frente a esta condición de ser mujer dentro del campo del arte también. Y bueno, pues esto mismo nos movió justo, como decía Marce, a ver qué tenemos dentro de las colecciones, cuántas mujeres tenemos expuestas, cuántas mujeres producen, cuántas obras tenemos de ellas, ¿no? Y bueno, pues empezaríamos con unos porcentajes, ¿no? Así muy generales. Decimos que tenemos 490 artistas dentro de la colección de arte del TEC a nivel nacional. Las colecciones del TEC están distribuidas en distintos campos, en distintas regiones. Y bueno, esencialmente tenemos 490 creadores que tienen una trayectoria y son reconocidos o son emergentes, ¿no? En cuanto a las mujeres artistas, tenemos 186 artistas, mujeres. En cuanto a los hombres, tenemos 304 hombres creadores, ¿no? Artistas muy reconocidos. Aquí vemos a Belkin, Posadas y Queiroz, ¿no? Y bueno, pues esto viéndolo como en una especie de rebanada de pastel, nos da más o menos este porcentaje, ¿no? Es decir, de mujeres artistas son 37.96% de ese total de 100 y 62% de hombres. Entonces todavía estamos con un fragmento todavía, pues digamos, en una trecha, pues más o menos recuperable porque ya hay muchos, hay una intención como muy clara de tratar de volver esto un poco más igual y visibilizar mucho más las propuestas de las mujeres creadoras, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuáles son las mujeres creadoras que tenemos dentro de la colección del TEC? Hice esta selección de algunas de las más reconocidas, ¿no? Entre ellas está Agueda Lozano, Carmen Parra, Esther González, Eugenia Belden, Flor Minor, Graciela Iturbide, Helen Escobedo, Erlina Sánchez Laurel, Irma Palacios, Carla Ripey.
Leonora Carrington, María Sada, Marta Toledo, Miriam Medrés, Patricia Salas, Rosario Guajardo, Yolanda Andrade e Ivonne Domenech. Algunas de ellas ya se han ido muriendo desafortunadamente, algunas hace muy poco, entre ellas Erlinda Sánchez Laurel, y bueno, pues varias de estas mujeres son muy importantes dentro del marco del contexto del arte contemporáneo. Y bueno, pues elegimos 3 artistas en concreto para hablar un poquito de su vida y de justo esta importancia que vemos de destacar su producción como mujeres y artistas, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de Leonora Carrington, que bueno, es una de las artistas más conocidas dentro de la colección, ¿no? Leonora Carrington nació en 1917 y pues nació en un contexto pues de aristócratas. Realmente es una mujer que nació en un contexto privilegiado, pero que nunca se sintió parte de ese digamos, de esos paradigmas que estaban establecidos para las mujeres de clase alta. En concreto, las mujeres que han tenido como un poco más de obligación, ¿no? De hacer ciertos pasos en concreto para poder pertenecer a un contexto de la sociedad, pues justamente era estar dentro de el matrimonio, ¿no? Estar como educada, tener como muy buenas bases para poder ser una muy buena mujer, ama de casa, pero no estaba permitido para las mujeres ser artistas, ¿no? Artistas era pues salirse completamente del contexto de lo que debía ser una mujer pues de buena familia, ¿no? Y bueno, pues ella fue bastante rebelde en ese aspecto, nunca encajó, ¿no? En ese contexto. Se fue a estudiar a Florencia y a París muy jovencita, y ahí es cuando se empieza como a empapar del contexto de los artistas y del momento. En 1936 conoce a Max Ernst. Él tenía 47 años, ella tenía 20, y pues se enamora, ¿no? Y tienen un romance por algunos años. Se van a vivir a Francia, al sur de Francia, en una provincia de Francia, y más o menos dura un año ese amor, ese enamoramiento que tuvieron ellos, y ahí es donde ella conoce también todo el contexto parisino del surrealismo, André Breton, Joan Miró, Dalí, Picasso. Se envuelve de todo este contexto y movimientos artísticos al grado de, pues, hacer y dedicarse al arte, ¿no? Leonora Carrington, pues, tiene justamente compran una propiedad entre ella y Max Ernst, y pues se vuelve el espacio donde pueden crear dentro de la misma casa, la convierten como en una especie de lugar místico, ¿no? Y bueno, pues Leonora Carrington justamente fue una de las creadoras que más estuvo criticando justamente al surrealismo, en tanto que los propios surrealistas estaban dentro de ese contexto patriarcal en el que pues las mujeres eran o el tema recurrente para hablar de la sensualidad o la inocencia, la mujer inocente, la niña, y pues obviamente se vuelve como el tema, otra vez la mujer objetivada, ¿no? Y ella justamente lo que hace es querer quitar ese contexto y hablar de su profundidad y de sus historias, ¿no? Ella se inspira mucho en la espiritualidad y las historias celtas. Pinta en su obra sobre todo figuras femeninas, muchas de estas son también autorretratos, en donde refleja escenas autobiográficas, pero también con elementos del ocultismo, ¿no? Y de la alquimia. Ella llega a México en 1940, después de que Max Ernst fue capturado, y se casa con Paul Leduc, y con él justamente adquiere la nacionalidad. Primero van a Nueva York y luego llegan a México. Estando en México, pues se empapa justamente de todo el movimiento cultural que estaba sucediendo en México, y se vuelve amiga íntima de Remedios Varo. Leonora Carrington es un referente en México como artista de ese movimiento surrealista,
pero también de lo que sucedía acá. Aquí vemos una de las obras que tenemos dentro del TEC, que es Dos figuras con cuervos, es una litografía que está en el campus Estado de México. Y bueno, pues justamente ahí alcanzamos a ver dos figuras que están como comunicándose, al parecer como es una especie de acto secreto. Y bueno, pues el elemento del cuervo, ¿no? Que también, o los cuervos, que son mensajeros de mala fortuna. Y bueno, pues esta sería una de nuestras artistas. También tenemos a una escultora que se llama Yvonne Domenech, que es muy famosa, es una escultora que tuvo una trayectoria muy vasta. Desafortunadamente murió poquito después de que empezó, o poquito antes de la pandemia, me parece. Fue una escultora que se interesó mucho por desarrollar el trabajo comunitario. Este es un ejemplo de una escultura que realizó con la colonia Buenos Aires. Realizaron una serie de esculturas en la calle y para integrar como a la comunidad. La colonia se llama Buenos Aires y esta es una colonia que es muy característica en Ciudad de México, que se dedica a la venta de autopartes. Entonces, bueno, involucrar a toda esta gente para hacer un proyecto cultural donde se integre la comunidad y, bueno, tratar de hacer una aportación a la ciudad, ¿no? También tenemos aquí un ejemplo de cómo ella se interesa también dentro de la ciencia. Este es una escultura que hizo justo en el 2010, poco después de la pandemia del H1N1. Y bueno, esta escultura representa justamente lo que a ella también le interesaba, que era la parte como mística de lo esférico de la ciencia. Y pues bueno, estas son otras esculturas que se acaban de inaugurar hace muy poquito en el Palacio Iturbide. Si se fijan, una de las características de la obra de Domenech justamente es el uso de la esfera. Ella trataba de hacer visible justamente todo aquello que para ella es lo que no es evidente, que son las partículas o las moléculas o los átomos, ¿no? Que está relacionado justamente con la esfera. Esta es la escultura que se encuentra en Campus Estado de México, que se llama Clitia. Y bueno, pues es una escultura que está compuesta por una serie de gajos que fue coproducida con el Tecnológico Monterrey. Aquí tenemos una fotografía de ella justamente cuando estaban haciendo la pieza en el campus. Y bueno, la última artista es una artista muy importante en México. Ella es una artista que se llama Carla Rippey. Ella es de origen estadounidense, nació en Kansas. Ella viajó por distintas partes de Latinoamérica. Se caracteriza su trabajo justamente por la identificación de la mujer, la interculturalidad y la recuperación del pasado y la memoria. Ella ha trabajado, ella estudió en México, pero también viajó y vivió un tiempo en Chile. Después de trabajar en Chile, al ser muy, digamos, su trabajo muy político y muy involucrado justamente con las acciones críticas de los gobiernos, pues bueno, también en el 73, después del golpe de Estado de Salvador Allende, se muda a México, viene a vivir a Jalapa y pues se dedica a trabajar como profesora en la Universidad Veracruzana. Ella tiene como característica una de las obras que vemos aquí, que está en campus también Estado de México, se llama Mujeres Selcam, Última Generación, grafito en papel. Es una pieza que retrata justamente el genocidio que se llevó a cabo en Sudamérica, en concreto de este pueblo amerindio, Selkam, que pues bueno, vivió hasta principios del siglo XX y desafortunadamente tuvieron y vivieron situaciones pues terribles, fue un genocidio, ¿no? Y bueno, pues estas son algunas de las artistas que tenemos dentro del Tecnológico de Monterrey como parte de las más destacadas y quienes han propiciado y han promovido justamente el trabajo como un medio político para poder presentarse ellas como parte de ese contexto en el arte, ¿no? Y bueno, pues ahora le cedo la palabra a mi colega Mabel y pues esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Buen día. Comenzamos con esta presentación. Yo la titulé Mujeres Mineras de Zacatecas en los documentos del Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas. Y pues vamos a comenzar para que veamos cómo se da esto.
Entre los escritos contemporáneos que se han elaborado sobre la minería en la ciudad y el estado de Zacatecas, desde su descubrimiento de plata, han sido pocos, por no decir nulos, los autores que mencionan la participación de las mujeres en el ámbito de la minería. Entre estos pocos se encuentran Eugenio del Hoyo en su libro, primer libro de actas de cabildo de las minas de los Zacatecas, traducción paleográfica del libro del mismo nombre. Se recuperan los nombres de 2 mujeres que tuvieran haciendas de beneficio o minas. La primera, Ana de Corral, quien fue esposa de Diego Hernández de Proaño, y la segunda, Teresa de Morales. Así como el doctor Tomás Hillerkus, quien en su diccionario biográfico del occidente novohispano, que comprende varios tomos de la A hasta la L, rescata el nombre de varias mujeres que quedaron registradas en los diferentes archivos públicos, parroquiales, privados, etcétera, de España y Nueva España. En estas obras recupera obviamente las biografías de los pobladores de la Nueva España de los siglos XVI y XVII, pero anexa datos interesantes como de quiénes fueron padrinos o madrinas de bautizo, pleitos judiciales en los que estaban involucrados, deudas a pagar por el giro u oficio en el que se desempeñaban, nombramientos a los que los hacían acreedores. Estos y otros informes relevantes que quedaron registrados en los documentos oficiales que hablan o tratan sobre la minería, el comercio y otros temas que consultó el doctor Hillerkus. Pero fuera de ellos dos, quienes rescatan de forma indirecta a las mujeres, no se han encontrado otros similares o enfocados principalmente a las mujeres mineras. Quizás sí hay, pero por el momento pues no se han localizado. No obstante, el Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas da cuenta de estas mujeres y su participación en la extracción de plata de sus haciendas de beneficio o minas, como comúnmente se les conoce. Una hacienda de beneficio es una mina. Cabe mencionar que la mayoría de estas mujeres estuvieron casadas con importantes mineros de la localidad, que al quedar viudas tuvieron que asumir el rol de cabeza de familia, quedando ellas como tutoras y curadoras de los bienes que heredarían sus hijos al cumplir la mayoría de edad. En esta dinámica, no hubo mujeres que con sus propios recursos emprendieran la exploración y explotación de plata, pero esto no demerita a las mujeres que se hicieron cargo del patrimonio familiar, pues mantuvieron a flote las herencias de sus hijos, como Catalina de Salazar, quien se casó con uno de los conquistadores de la ciudad de Zacatecas, Cristóbal de Oñate. De hecho, fue una mujer muy activa en la minería. Muestra de ello fue la carta que redactaron los mineros de Zacatecas al rey Felipe II solicitando la creación de una casa de moneda en la ciudad de Zacatecas en el año de 1569. En este documento quedó plasmada su firma junto con la de doña Ana del Corral, antes mencionada, demostrando que ambas eran mineras en ese momento. Si bien doña Catalina de Salazar se fue a radicar a la Ciudad de México, quedaron algunas haciendas de beneficio o minas arrendadas como la que tenía Juan Yáñez en el Real de Pánuco. Este fue un método o recurso que utilizaron algunas mujeres mineras para no perder el patrimonio familiar, como lo eran pues las minas. Doña Juliana de Covarrubias también tenía arrendada su hacienda de beneficio a Pedro R. en 1614 y también doña Isabel de Saldívar arrendó una mina al minero Diego Rodríguez en 1651. Es decir, estas mujeres arrendaban la mina con el fin de obtener un dinero seguro cada determinado tiempo. Con ello, pues no perdían la propiedad, no invertían directamente en las minas, pero se les reconocía en la Real Caja de Zacatecas como mineras. Continuamos con la siguiente diapositiva. Durante el siglo XVII aparecen más mujeres mineras dentro del acervo documental del Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas, algunas con el apelativo de doña y otras sin él. Bueno,
Como se pudo ver, hace ratito yo acabo de mencionar a las dos primeras mujeres y se les llamaban doñas, es decir, un antenombre. Por ejemplo, doña Catalina de Salazar y doña Ana del Corral. De igual forma se van a encontrar otras, doña Margarita de Covarrubias, doña Juana de Burgos, doña María de Saldívar Mendoza, doña Juliana Covarrubias, doña Isabel Castilla de Altamirano, doña María de Oñate, doña María Ruiz Tostado, doña Catalina de Oñate y Velázquez, doña Isabel Rodríguez Bravo, entre otras. Este antenombre muestra que fueron mujeres que pertenecieron a un estatus social alto y formaban parte de una élite zacatecana que iba tomando fuerza durante el siglo XVI y XVII y que se completó en el siglo XVIII con títulos nobiliarios y grandes mayorazgos que formaron sus descendientes. No obstante, para que llegaran a ser conocidas como mineras, tuvieron que pasar la etapa de transición. Es decir, si recién había fallecido su esposo, se les colocaba después del apelativo doña y ya su nombre de pila, el de viuda de. Por ejemplo, doña María de Oñate y Cortés, viuda del maestre de campo don Vicente Saldívar Mendoza, o el de doña Catalina de Castilla y Sosa, viuda del general Agustín de Zavala. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de dar ese pasito, ese tránsito a que ya se les reconozcan como mineras, primero se les va a registrar o se les va a reconocer como viudas de algún minero importante o viuda del que tenía una mina y ellas quedaban con esa mina. Continuamos con la siguiente diapositiva. Estos claros ejemplos quedaron mejor plasmados en los documentos del archivo cuando ellas otorgaban poderes a sus administradores o mayordomos para solicitar y pagar el azogue o la sal que ocupaban para sus minas. Por ejemplo, doña Isabel de Castilla Altamirano otorgó poder a Diego de Mora en 1639 para que en su voz y nombre solicitara la sal y el azogue necesario para sus minas en la ciudad de Zacatecas y en el Real de Pánuco. Aunque para 1648 lo cambió por Joan Núñez y para 1652 ya lo había cambiado otra vez por Joseph Gutiérrez, ¿sí? De igual forma, se anexaban a estos escritos que eran tutoras y curadoras de los bienes de sus hijos. Pero antes de que me adelante a esto, sí me gustaría que quedara un poquito más explicado que cuando estas mujeres ya se convierten o son las curadoras y tutoras de los bienes de sus hijos y hay haciendas de beneficio o minas o hay haciendas agrícolas o hay haciendas ganaderas, estas mujeres asumen estos roles y es muy importante destacar que debían ser muy asertivas y debían elegir bien porque estaba en juego el patrimonio de su familia. Por ende, si al principio se les reconoce como viuda de o mujer que fue del difunto, no sé qué, alguien X, Y, Z, pues al final ellas logran que se les reconozca como mineras porque a fin de cuentas son las que están al frente de esas minas, ¿verdad? Muy bien, voy a continuar. Pero bueno, ya vimos que se les pone el antenombre de doña, luego su nombre y si acaban de fallecer se les va a colocar el de viuda de. Pero también es muy importante que en estos escritos que encontramos en el Archivo Histórico de la Real Caja de Zacatecas, también se menciona que son tutoras y curadoras, ¿sí? Y aunque el texto se vuelve largo, es importante porque es información que nos permite ubicar tanto a las personas, tanto si tienen hijos, con quienes estuvieron casados en primeras, segundas, terceras nupcias, así como a quién le están, qué es lo que ellas están administrando. Por ejemplo, sepan cuántos esta carta vieran como yo, doña Catalina de Oñate y Velázquez, viuda del general Bartolomé Bravo, vecino y minero que fue de esta ciudad, tutora y curadora que soy de la persona, y bienes de don Juan
Bravo de Medrano, mi hijo legítimo, y del dicho general, mi marido. En estos poderes, en este recorrido que llevamos de antenombre de nombres y luego desviudas de, también nos dicen que son curadoras y tutoras. Y esto es importante porque el que tuvieran administradores o mayordomos a cargo de las minas, nos habla de que estas mujeres de cierta manera tenían, o más bien debían tener cierta preparación para hacer elecciones asertivas, pues estaba en juego, ya lo comenté, estaba en juego el patrimonio familiar y de ellas dependía la buena fortuna o la ruina de sus hijos o de su descendencia. Continuamos con la siguiente diapositiva. Pero no fueron las únicas que recurrieron al recurso de tener administradores o mayordomos. Otras mineras otorgaban poderes como María de Oñate, que le otorgó a Gregorio de la Torre en 1638, o doña Isabel Rodríguez Bravo otorgó el poder a Francisco de Medrano en 1775, no era la única forma de participar en lo que era la minería. ¿Sí? Porque también ellas van a estar presentes y va a ser de una manera, digamos, indirecta, pero también directa si se complicaba el asunto. Pues bien, vamos a localizar a estas mujeres mineras dentro del ámbito de la minería cuando van a quedar registradas como fiadoras, ¿sí? Quedan como fiadoras y en este caso, por lo regular, siempre van a ser fiadoras de su esposo que es minero, fiadoras de un pariente cercano como su hermano o fiadoras de personas que tienen buena relación. ¿Sí? Vamos a encontrar a mujeres fiadoras que prestan su nombre o para que puedan sus esposos conseguir lo que es el azogue y la sal, como doña María de Figueroa, pero también vamos a encontrar a Ángela Velasco, ¿sí? Vamos a encontrar dos mujeres que van a ser fiadoras, y cuando digo dos mujeres es porque son dos mujeres que ahorita yo les estoy presentando, pero no son las únicas que se encuentran en el archivo histórico de la Real Caja de Zacatecas. Bueno, pero este papel de fiadoras, como les decía yo, sí, están prestando su nombre, sí, están respaldando como actualmente se respalda a una persona cuando se pone de aval, pero también corrían el riesgo que si la persona, el principal al que se le hacía digamos, el crédito de azogue o de sal no pagaba, pues ellas eran las que tenían que dar elaborar ese pago, por lo que ellas habían quedado como fiadoras. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno. Como yo les decía, hay mujeres mineras en Zacatecas, y cuando yo digo en Zacatecas estoy hablando de la ciudad de Zacatecas, pero también estoy hablando de regiones cercanas y lejanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Real Caja de Zacatecas, como se le conoce, fue la civilizadora del norte y por ello va a tener registros de varios lugares del norte de México. Muy bien, como ya vimos, hay mujeres mineras que van a contar con la gracia, con el estatus social de que se les denomine doñas, pero también vamos a encontrar mujeres mineras que no van a contar con el antenombre de doñas, pero van a ser reconocidas como mineras por la Real Caja de Zacatecas. Y en este orden vamos a encontrar a mineras como Constanza de Comares, viuda de Pedro de Narváez, que va a ser reconocida como minera de Sierra de Pinos, o Isabel Pérez, viuda del capitán Gabriel Ortiz, que va a ser reconocida como minera de la Villa del Espíritu Santo, o María Ochoa, minera viuda de Juan González Espain, ¿sí? Melchora de la Torre, también otra reconocida minera por la Real Caja de Zacatecas. Todas estas mujeres, sean doñas, no sean doñas, fueron mineras. Algunas fueron vecinas de la ciudad de Zacatecas, otras vivían, como ya les dije, en villas cercanas o en otras más lejanas,
Pero aquí lo importante es que todas quedaron registradas como mineras, ¿verdad? En el siglo XVII. ¿Dónde van a quedar? ¿Cómo van a quedar? ¿En qué series van a quedar? Como está dividido el archivo histórico de la Real Caja de Zacatecas, pues van a quedar registradas en documentos importantes de las series de azogue, porque las vamos a encontrar en fianzas, dando poder para que puedan sacar azogue, en la serie de Salinas de Santa María del Peñol Blanco, igual, con fianzas, con libramientos, con obligaciones, con poderes que conceden a sus administradores, a sus mayordomos, pero también en la serie de libros de Quintos y Diezmos, donde vamos a encontrar ya lo que precisamente estas mujeres quintaban o diezmaban en la Real Caja de Zacatecas. Bueno, no cabe duda, y como yo lo reconozco y como yo lo observo, para mí son unas mujeres del siglo XVII, y si nos vamos más para atrás, en el siglo XVI, con Catalina y con Ana de Corral y con Teresa, para mí van a ser mujeres emprendedoras de su tiempo, porque van a ser estas mujeres luchadoras, van a ser mujeres luchadoras como actualmente le denominamos, porque para nosotros cualquier mujer luchadora es la que sale el día a día a trabajar por sus hijos, pero también para ellas. Estamos hablando de mujeres que en su momento asumieron una responsabilidad y la asumieron también, que permanecieron durante más de 20, 30, 40 años que he calculado yo, siendo mineras y estar pagando sus impuestos en la Real Caja de Zacatecas. Obviamente, pues este tipo de trabajos, este tipo de investigaciones, como se pudo ver, pues está en pañales, o sea, es algo que está por explorarse, por trabajarlo. Yo los invitaría a que trabajemos a estas mujeres y las pongamos en su contexto, quitar todos los prejuicios y todos los estereotipos que nos hemos formado de las mujeres en la etapa colonial, porque si bien hay de todo, pues yo aquí puedo ver que hubo mujeres que también lucharon y que tuvieron que utilizar su inteligencia social, su inteligencia emocional para salir a flote y destacarse como mujeres mineras en la ciudad de Zacatecas. Y pues bueno, eso es mi pequeña participación. Yo sé que esto fue solo una pincelada. Y por último, los invito a que visiten la exposición virtual de la A a la Z, la Real Caja de Zacatecas, que ya nuestra compañera Marcela nos dio una entradita. Yo los invitaría a que pasaran a visitarla. Y con esto culmino, y con esto le paso la palabra a mi colega Ana Lucía Macías Chu. Gracias. Muchas gracias, Mabel. Gracias por tu presentación. Cerramos esta sesión para hablarles de dos grandes gestoras culturales en Monterrey, y me refiero a doña Rosario Garzazada y doña Romelia Domene Flor. Vamos a empezar a comentarles acerca de la labor que cada una de ellas hicieron. Y básicamente me enfoco ahora en el perfil de doña Rosario Garzazada, quien fue una gran promotora del arte en Monterrey. Funda precisamente en 1938 la Casa de Cuna Conchita, con el objetivo de ayudar a madres con problemas económicos y falta de un hogar para sus hijos, pero al mismo tiempo creó el hospital, la clínica y la maternidad Conchita. Crea también en 1947 la Escuela de Enfermería y Obstetricia, incorporada a la Universidad Autónoma de Nuevo León dentro de la misma maternidad, así como en 1955 funda Arte AC, institución que crea y promueve las manifestaciones artísticas. Funda también en 1961 Acción Cultural y Social de Monterrey AC, y por dar un ejemplo adicional de las gestiones culturales y aportación que ella realizó, ella evita que la Capilla de los Dulces Nombres sea demolida mientras se construía
la actual Macroplaza aquí en Monterrey. Entre sus reconocimientos, en 1986 recibe en manos del presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, la medalla al reconocimiento al mérito cívico por sus grandes aportaciones. Su trayectoria humanitaria de más de medio siglo de doña Rosario Garzazada fue reconocida también por el Consejo de Instituciones de Nuevo León. Ahora también quiero compartirles acerca de la labor de doña Romelia Domene Flor, quien sería una destacada promotora cultural. Su familia se muda a Monterrey en 1926 y muchos años después ella estudia la licenciatura en letras en el Tecnológico de Monterrey, donde posteriormente, después de graduarse, cursó por 6 años estudios de escultura, conociendo precisamente estos estudios de escultura se realizaban en instalaciones del Tecnológico de Monterrey, y es allí donde conoce a doña Rosario Garzazada. Ella es cofundadora junto con doña Rosario Garzazada de lo que hoy conocemos como Arte AC, quien por iniciativa de Jorge González Camarena apoyó junto con doña Rosario Garzazada y el escultor Adolfo Launer una nueva asociación civil para promover el talento artístico y creativo, que hoy lo conocemos como Arte AC. Aquí podemos ver a doña Romelia Domene aquí al centro. Tenemos el instructor o el profesor del taller de escultura Adolfo Launer, quien se encuentra aquí en la parte de atrás. También tenemos a doña Rosario Garzazada y Alfonso Rubio y Rubio. Compartirles también que Arte AC fue fundada el 22 de marzo de 1955. Fue el primer centro cultural en Monterrey y, como vamos a ver a partir de las imágenes que les presentaré, fue un gran punto de encuentro de especialistas. Aquí tenemos, gracias al archivo histórico de Arte AC, precisamente lo que la prensa reportaba cuando nace esta institución, básicamente. También las labores que se hicieron, donde promovieron, además de reconocidos artistas, obras de teatro, conciertos didácticos, presentaciones de libros y conferencias. También decirles que incluso doña Romelia Domene fue nombrada en 1958 presidenta ejecutiva de Arte AC, y 2 décadas después, en 1979, fundó el Instituto Superior de Diseño. Aquí vemos algunas de las actividades donde, como con invitados como el doctor Adl, se hizo una exposición en las galerías de Arte AC. Aquí vemos también la fotografía de Jorge González Camarena, quien en esa época, en esos años, estaba desarrollando el mural que hoy reconocemos, el mural del Tecnológico de Monterrey. Entonces fue un gran aliado, un gran promotor de la creación de Arte AC y de las actividades que allí se realizaban básicamente. Entonces, posteriormente, y como aquí lo podemos ver, posteriormente se crea una gran sinergia cultural entre diferentes artistas, y es en 2009, brincamos hasta el año 2009, como lo señalara la licenciada Marta Martínez, cuando Arte AC se incorpora nuevamente al Tecnológico de Monterrey, y ella lo menciona básicamente en una de sus entrevistas. La línea del tiempo de nuestra institución llega otra vez a su origen. Las 2 fundadoras venían hace 54 años a tomar clases al TEC y empezaron a ver que faltaba una institución que promoviera el arte y la cultura en la ciudad, y fue así como nació Arte AC. Después de 54 años, ella mencionaba en el año 2009, Arte AC ha promovido la cultura en todo el estado de Nuevo León, y hoy nos sentimos muy contentos de volver. Quiero compartirles también que básicamente
todo este material o las referencias que nosotros tenemos de este material es gracias a publicaciones que contamos por parte de Arte AC, gracias a trabajos académicos como de Marta Martínez, y así como pudimos observar una pequeña muestra también de la prensa de la época y de la prensa reciente que nos ha permitido recabar información sobre las labores que estas dos grandes promotoras culturales llevaron a cabo en Monterrey. Y es así como este es un pequeño reconocimiento a la labor de autoras, creadoras, emprendedoras y gestoras culturales que el día de hoy queremos presentarles. Reconozco también y agradezco a mis colegas su participación y lo que nos compartieron el día de hoy. Queremos también agradecer el espacio al Festival Internacional Santa Lucía por brindarnos esta oportunidad de compartir y de reconocer a un grupo de mujeres que, al igual que nosotras, ama esta labor de promoción cultural, de gestión cultural y de nuestro patrimonio cultural. Les agradezco mucho su amable atención y que sigan disfrutando el programa cultural del Festival Internacional Santa Lucía. Muchas gracias.